Que hay necesidades, sabemos que hay situaciones que tenemos que enfrentar de una manera u otra y casi siempre las queremos enfrentar solos. Aunque oramos, aunque esta noche o este miércoles de oración, de reflexión, de acompañarnos a través de la oración, a veces aún orando todavía hay cierta desconfianza. ¿Será que se va a lograr? ¿Será que no se va a lograr? Y hoy en sí pues quisiera hablar acerca de un personaje bíblico en el Antiguo Testamento, en la carta o en el libro, el segundo libro de Crónicas, para que ustedes me acompañen allá. Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, que Dios de una manera u otra siempre mantuvo un concepto de darle al hombre siempre lo mejor. Siempre fue así desde un principio. Siempre le expuso cómo debía conducirse, cómo debía andar y que tuvieran una plena confianza en el Señor. Solamente que nosotros, así como hombres en el Antiguo Testamento, se equivocaron también. En muchas y en reiteradas ocasiones lo hacían una y otra vez. Y el mensaje siempre es el mismo: síganme a mí, yo soy el soberano, yo soy el poderoso, confía en mí. Pero de una manera u otra el hombre siempre se desviaba de esa verdad que venía de parte del Señor. Entonces encontramos, después de que nosotros a veces somos desobedientes, luego entramos en zozobra, en incertidumbre y simplemente como que, ¿dónde está Dios? ¿A dónde voy? Y como que perdemos la confianza en el Señor, y eso pues realmente trae consecuencias, ¿no? Cuando uno va a la Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, encontramos a un rey muy conocido por ustedes. Dios de antemano ya le había dado muchas cosas, muchas bendiciones a Josafat. Hombre bastante rico, adinerado, vamos a decirlo así, de muchas posesiones. Hombre ejemplo también, fue rey de Judá. Y este hombre pues hizo una alianza también con Acab, y esto también le perjudicó, ¿no? De cierta manera esto le perjudicó y trajo consecuencias, porque él simplemente hizo alianza no tomando en cuenta lo que Dios le estaba diciendo, sino tomando en cuenta lo que el hombre le estaba dando a conocer. En todo caso, el otro rey de Israel, que era Acab. Entonces habían dos reyes ahí presentes, y encontramos también en el verso 20, en el verso 1, encontramos que el pueblo de Moab y de Amón, mejor dicho, los hijos de ellos, de Moab y de Amón, pues simplemente quisieron caer en conflicto, entrar en contienda, o mejor dicho, asesinar a Josafat y a todo su pueblo. En otro momento, Josafat estaba bien enfocado. Si ustedes leen el capítulo 17, el capítulo 18 de Segunda de Crónicas, van a evaluar realmente cómo había sido bendecido Josafat de muchas maneras. Pero simplemente hubo una distracción allí, sucumbió totalmente en lo que él estaba ofreciendo este rey Acab, rey de Israel, y lamentablemente desvió la atención, desvió la confianza en el Señor. Y entonces es amenazado. Vemos en el verso 1, dice que, vamos allá, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y dice que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar,
que es en Engedi, o Engadi, como lo dicen otras en esta traducción. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Entonces decía hace unos segundos atrás que era próspero este hombre, pero luego, bueno, simplemente se dejó influir por otras cosas, pero cambió el escenario, cambió totalmente. Vino un grupo de personas, simplemente le hablaron de que iban a ser asesinados y cambió todo el panorama. Cambió el escenario de lo que estaba viviendo tiempos atrás, y ahora vemos a un Josafat totalmente acorralado, lleno de miedo, lleno de angustia, lleno de cosas que quizás vamos a ir encontrando poco a poco en los otros textos. Entonces, ¿qué hizo él? La actitud fue consultar a Jehová. A veces nosotros, hermanos, somos así, cuando estamos bien con Dios, cuando decimos, bueno, sí, Señor, yo confío en ti, pero queremos procurar hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando las cosas no salen como uno quiere, pues simplemente como que ya vamos buscando una salida a decir, bueno, no, esto, ¿será que Dios no me quiere? ¿Será que Dios no quiere que yo alcance esto? Y ponemos a colocar ciertos peros allí, lo cual pues esto realmente, vamos a decirlo así, trae cierta frustración. Trae frustración. Y quizás aquí Josafat, en esta forma que yo puedo observar, vemos que se encuentra en esa situación agobiante y va en dirección al Señor, a consultar, a orar al Señor. Y está bien, pero en otro momento siempre él estuvo en otra condición, favorable. Pero a veces, lo que les decía hace rato, como que cambiamos de rumbo muchas veces, ¿no? Entonces, pero vemos una actitud interesante de parte de Josafat, que consulta al Señor. Es importante, hermanos, nosotros tener siempre ese contacto, esa consulta diaria con nuestro Señor. Que estemos nosotros siempre no arrogantes a lo que el Señor nos enseña, sino siempre confiando en lo que el Señor nos enseña, nos trae para con cada uno de nosotros. Y vemos una acción interesante, dice que hizo pregonar ayuno a toda Judea. Involucró a un grupo, involucró a una nación. Y eso me suena muy interesante a mí, ¿no? Tomando en cuenta que este pueblo, vamos a decir, estos dos grupos, los moabitas y los amonitas, realmente tienen un origen también. Se dice que vienen desde la descendencia de Lot. Recordando un poco que en Génesis capítulo 19 se habla un poco de este grupo, los moabitas, los amonitas, y eran gente sanguinaria, gente terrible. Entonces tuvo que permitir Dios, mejor dicho, de que aconteciera este tiempo quizás de sacudida, para que de una manera u otra Josafat tuviera en cuenta que existía un Dios todopoderoso. Entonces vamos allá en el verso 5, voy avanzando, o en el verso 4 dice que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Verso 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Verso 6, que me llama mucho la atención. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú? Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y vemos que está Josafat de una manera u otra entendiendo, reconociendo que Dios había hecho todas estas cosas. Señor, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Tú no puedes también socorrernos, ayudarnos en medio de esta tragedia que se le venía, porque dice que era una multitud.
una multitud que le perseguía y que les iba a asesinar, que les iba a matar, que les iba a hacer daño. Entonces vemos allí a un Josafat que realmente reconoce quién es Dios. Y qué importante, hermano, reconocer quién es Dios. Qué importante nosotros comprender y entender que nuestra confianza debe estar plenamente en Dios, en Jehová, en el Dios Todopoderoso. Y Josafat lo estaba entendiendo así. Josafat lo estaba viendo desde ese punto de vista, ¿no? Y nunca es tarde para reconocerlo. Nunca es tarde. A veces como que nos llenamos de, vamos a decirlo así, de cierta altivez, de cierto orgullo, de ciertas cosas, pero a veces necesitamos también como que sentir algunos coletazos para ver si realmente nosotros tenemos confianza en Dios. Y ahí vemos a Josafat rogando a Dios, porque lo vamos a ver más abajo. Lo vamos a ver en el verso 12. Miren el verso 12 como dice. Eso, lo demás ustedes pueden en nombre del Señor analizarlo. Lo que quiero es tratar de ser lo más puntual posible. El verso 12 dice que, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Vemos a un Josafat reconociendo el poder de Dios, una vez más, la soberanía de Dios. Vemos a un Josafat humillado ante la presencia de Dios, reconociendo, aceptando quién es Dios y a quién se le debe confiar. Ya no era su alianza con Acat quien le iba, porque si ustedes en el capítulo 17 y 18, juntos iban al combate, juntos iban a las contiendas. Pero vemos que también hubo un cierto desvío de parte de Josafat, que cuando usted va al verso 10, el verso 3, vamos para que ustedes vean, capítulo 19, verso 2, o el verso 3, dice así: y salió al encuentro el vidente Jehud, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Verso 3: pero si han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y vemos ahí la falta que cometió Josafat, y esto era como una manera de cómo Dios estaba probando su fe, cómo lo estaba probando, y así como también el Señor nos está probando a nosotros también, en algunas circunstancias, en algún momento que estemos viviendo ahora, pues, que estemos viviendo ahora y que estemos padeciendo. Entonces vemos allí realmente cómo, de una manera u otra también nos hace ver cómo Dios, con toda autoridad, lo vemos allí dentro de ese texto, hace que nos haga ver, dice que no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Qué importante mirar el rostro del Señor, que eso es lo que estaba tratando Josafat allí, reconociendo una vez más al Dios Todopoderoso. Más adelante en el verso 15 vemos ahí algo interesante también. Dice que utiliza Dios, o permite Dios utilizar un servidor suyo, un levita. Vamos a leer el verso 14. Dice que estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Verso 15, que es que me encanta, no sé ustedes, pero dice el verso 15: y dijo: oíd Judá todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Interesante, ¿no? No es la guerra de ellos o de los que estaban presentes ahí, sino de Dios. Y es lo que yo le decía al principio, que a veces nosotros queremos hacer notar o queremos realizar las cosas a nuestra manera y no a la forma como Dios quiere.
Vemos allí como Dios utiliza a un tal Jahaziel, servidor de Dios, un levita, para que le llegase ese mensaje a Josafat, para que él entendiera que no estaba solo, que le acompañaba el Dios Todopoderoso. Y qué interesante, porque él también le dice que no temáis, no temáis. Yo creo que a veces nosotros también podemos estar así también, sin saber qué hacer. ¿Cómo hago para resolver esto? ¿Cómo hago para poder cumplir con esto? Situaciones se nos presentan, circunstancias se nos presentan en la vida. Y qué importante es considerar, porque sabemos que no nos están atacando moabitas ni amonitas a nosotros, literalmente, pero sí hay cosas que hay un bombardeo en nuestras vidas muchas veces. Hay temores, hay incertidumbre, hay situaciones que vivimos y que están presentes en el día a día. Pero ¿a quién iremos? Sino a Dios. Tenemos que confiar en Dios, en el Dios Todopoderoso. Y vemos acá, dice que no temáis, que eso tiene que ver mucho también con el sentimiento, porque nos llenamos. En nuestra mente, nuestra batalla muchas veces está aquí. Pensamos tantas cosas, maquinamos tantas cosas y realmente nos sentimos tan frustrados, y eso nos enferma. Eso nos enferma, sistémicamente nos enferma, nuestro cuerpo, nuestro organismo va cambiando y nos afecta. Es por eso que hoy en día vemos muchas personas quizás con muchos problemas de depresión, con muchos problemas que realmente pues nos asombra fuertemente, ¿no? En el tema de salud, ¿no? Ahora bien, sigo avanzando por acá y pensando un poco acerca del temor. Yo pensaba hace un rato acerca de esto y ¿cómo será eso? ¿Cómo poder enfrentar quizás una multitud, una avalancha de situaciones, de problemas? Se me viene por aquí, se me viene por allá esto, se me viene por acá. Situaciones, y esto estaba pasando en ellos, la muerte siguiéndoles a ellos. Y recuerdo hace un tiempo atrás, hace años, estaba en Cabimas, un municipio de Maracaibo, uno de los estados más grandes de Venezuela. Y recordaba que cuando me sentí una situación así, agobiante, estábamos visitando una familia por allá y unos primos, no sé qué les pasó, fuimos, visitamos, nos presentó unas personas allí. Cuando regresamos a casa, parece ser que, como estábamos conversando con unas muchachas, al parecer estos muchachos consideraron que estábamos conquistándolas a ella, y no era así. Llegamos a la casa del primo, y cuando llegamos allá, a las 2 horas, 3 horas, como las 2 de la mañana, 1 de la mañana, empezaron a tirar piedras a la casa, empezaron a partir los vidrios, empezaron a echar candela, fogatas en las afueras, pidiendo que saliéramos de la casa, que nos iban a matar. Y yo recuerdo que, bueno, en ese momento, pues sí, ya estaba en los caminos del Señor, y mi hermano y yo, que estábamos juntos ahí, junto con los primos, lo que hicimos es, bueno, abrazarnos, porque pensábamos que se iban a meter. Y yo pensaba un poco en esto, lo que está pasando con Josafat, que cómo estaría de horrorizado de que simplemente, imagínense, toda Judá, Jerusalén, iba a ser atacado por los moabitas y los amonitas. Qué tragedia, ¿no? Solamente el hecho de pensar, cuando a veces escuchamos un escándalo en los vecinos, en algún lugar, cómo la gente entra en conflicto, y eso da terror, hermano. No sé ustedes, pero eso da terror. Y eso es lo que creo yo, pensando un poco, trasladándome un poco en lo que estaba viviendo Josafat, sería algo terrible lo que estaban pasando, lo que estaban viviendo ellos. Seguimos avanzando, mis hermanos, para ir pudiendo encontrar acá algunos apuntes. Y vemos allí en el verso 16, vamos allá, verso 16, dice que mañana descenderéis contra ellos, he aquí, ellos subirán con la cuesta de Sid, y lo hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jurel. Verso 17, no
habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salí mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué interesante texto donde también podemos refugiarnos en muchas palabras allí interesantes. El caso de que el Señor pelea con nosotros, número uno. Vemos que Él nos dice que estemos quietos, porque realmente la guerra, o en todo caso el conflicto, la guerra, Dios la enfrenta por nosotros. Si nosotros confiamos en Dios realmente, si nosotros estamos al servicio de Él, si nosotros clamamos como lo hizo Josafat, porque aquí en el verso 18, miren cómo dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Qué maravilloso, ¿no? Humillarnos ante Dios. Qué importante nosotros comprender que Dios realmente es el que da la victoria. Es el único. A nuestra manera podemos hacer muchas cosas, a nuestra forma, pero en la forma de Dios muchas veces nos cuesta atenderla, realizarla. Aquí simplemente la herramienta interesante, bíblica, que hemos entendido nosotros, es que Josafat se humilló y se postró ante el Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos postramos ante el Señor? ¿Cuántas veces nosotros decimos: Señor, tengo confianza en ti? Y eso es lo que podemos ver allí, ¿no? Entonces vemos que este pueblo reposaron en el Señor, entendieron que solamente era el Dios eterno, al Dios todopoderoso, a quien se le debería tener la gloria y la honra, a pesar de la multitud que venía. Pero Dios les estaba acompañando, así como nos acompaña Dios a nosotros también. ¿Quién cree eso? Amén. Yo lo creo también, mis hermanos. Sigo avanzando y dice en el verso que a continuación tengo por acá, el verso 21, dice que y habido consejo con el pueblo, puso algunos, vamos acá, perdón, el verso 20, se me pasó aquí el verso 20, dice que y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová, creed en Jehová. Y ese es el punto de hoy, es el texto que consideré yo que era importante, porque es lo que tenemos que hacer nosotros. Creer en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. Dice que creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, dice el texto. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Bendito Dios. Verso 21 dice que y habido consejo con el pueblo, puso algunos, mire como la forma como Dios obra, la forma como Dios se presenta y se manifiesta e instruye al pueblo. Mire cómo Dios permite todas estas cosas. Dice que y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestido de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Si uno se pone a analizar el contexto detalladamente, solamente lo que hizo falta es, solamente Dios utilizó a esta gente, a estos seguidores, a su pueblo, para poder vamos a decirlo así, enfrentar esta situación, este escenario tan fuerte. Lo único que tenían que utilizar era el canto, sus voces. Si ustedes leen el texto, interesante, dice que el verso 22, y dice que y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros.
Imagínense cómo hace Dios, cómo el Señor obra de una manera maravillosa. No hubo necesidad de que el pueblo de Judá, de Jerusalén, se activaran o agarraran elementos que conocemos hoy en día nosotros, armas o qué sé yo, para contrarrestar o por lo menos ir al ataque contra los enemigos. No hizo falta eso. Y es una manera maravillosa como Dios de una manera se presenta. La oración, la confianza en el Señor, la salvación, el tener claro que la salvación viene del Señor. Y una cosa, y algo que dijeron hace rato acerca de la muerte. Qué valioso es nosotros tener vida en Cristo Jesús. Y si morimos, qué interesante es morir en el Señor. Y esa es la propuesta, ¿no? Eso es lo que el Señor nos tiene presente a través de su palabra. Voy aquí concluyendo. Dice acá, el verso 22, comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Ahora bien, dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los montes de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Verso 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, se montaron en una torre, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces, verso 25, Josafat y su pueblo a despojar, los hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy día. Y cuando busqué la traducción de lo que significa Beraca, significa bendición. Bendición. Y vemos realmente, hermanos, un escenario. Fue difícil al principio, pero vemos que estos hombres, este rey Josafat, fue un líder realmente, porque también guió al pueblo para que se humillara ante Dios. Le motivó, le exhortó también para que realmente acudieran y se humillaran ante Dios y pudieran cambiar lo que hasta ahora, pues, como Dios les bendijo de una manera maravillosa, que no hacía falta que el conflicto se diera a través de las armas, sino a través de la oración. Este pueblo se unió en oración. Este pueblo entendió, realmente reconoció al Todopoderoso, al Eterno. Este pueblo, como Josafat, reconoció el poder de Dios. Y buscando un poco lo que tiene que ver con la palabra de Josafat, Josafat significa el Señor que juzga. El Señor que juzga. Y es importante, ¿no?, ver los nombres de los personajes en la palabra de Dios, lo cual pues también nos enseña, ¿no? Entonces vemos allí que estaban viviendo una circunstancia bastante difícil, que se les escapó de sus manos. ¿Por qué motivo? Porque se alejaron de Dios, y de una manera a otra Dios les estaba probando. Y a veces podemos estar pasando por momentos así, hermanos. Podemos ser probados de muchas maneras, y siempre el Señor nos da la salida, solo que a veces no lo reconocemos. Es que a veces somos rebeldes y queremos hacer las cosas como queremos considerar que así son, y no como Dios lo establece a través de su palabra. Tanto así, hermanos, que el asombro era tan fuerte, que me llama mucho la atención. Con esto terminando ya, dice que
El verso 29 dice que y el vapor de Dios, y el pavor de Dios de aquella tierra, Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Qué interesante, mis hermanos, cómo de una manera maravillosa, comenzando la parte trágica de miedo, de temores, y luego, bueno, observando Dios a Josafat y a quienes le seguían, cómo realmente se humillaron ante Dios, reconocieron el poder de Dios, y vemos que también Dios le mostró a muchos pueblos allí, porque ahí dice, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, lo que significa que también muchas naciones observaron realmente cómo Dios con toda autoridad hizo que este pueblo amonita y moabita fuera destruido. Entonces, hermano, ¿no es poderoso Dios? Es poderoso Dios. Tenemos que seguir confiando cada día más en las promesas de nuestro Señor, considerar todos los consejos que vienen de parte de Dios, que son genuinos, que son maravillosos, que son eternos, que traen esperanza. Solo nos toca a nosotros es acudir a ese llamado, no hacer las cosas a nuestra manera. Cada día Dios nos da una oportunidad para resarcir, para cambiar lo que quizás estamos haciendo mal. Es el momento de nosotros reconocer y confiar cada día más en Dios. Vemos allí como Dios, de una manera u otra, le mostró a Josafat que era él el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Y ese soberano está vivo y está presente en nuestras vidas, y está cuando nosotros realmente realizamos su voluntad. Le animamos, o le animo yo en todo caso, mis hermanos, a que sigamos confiando cada día más en la palabra del Señor, en escuchar la voz de Dios a través de su palabra, en obedecer ese llamado que Dios le hizo a usted, me hizo a mí, y solamente nos queda a nosotros perseverar hasta que el Señor nos permita o nos haga ese llamado, bien sea porque cuando venga y nos levante en su segunda venida, o bien sea porque partamos en alguna fecha que el Señor ya tenga presente para con cada uno de nosotros. Familia, que el Señor me les siga bendiciendo rica y abundantemente. La paz de Dios esté en ustedes.